Lo que vamos a conversar hoy se vincula con los problemas sociales. ¿Qué es lo que entendemos por problema social? Desde la sociología clásica, el tema de los problemas sociales se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Incluso uno podría vincular el concepto de problema social con los primeros temas que se construyen en la modernidad. Estamos hablando de hace aproximadamente 500 años. O sea que, desde el punto de vista del pensamiento occidental, el concepto de problema social aparece junto con la modernidad. Aparece cuando se construye la autonomía, aparece cuando se construye lo que siempre hemos trabajado como problemática de integración de la sociedad. Ya en Hobbes uno podría rastrear algunas ideas vinculadas con la noción de problema social. Obviamente que en el transcurrir del tiempo la concepción, la visión, la perspectiva del problema social va cambiando, porque también va cambiando la vida, va cambiando la representación social y va cambiando algo que es la esencia, tal vez, del problema social, que son los niveles de consenso. Es decir, uno puede entender el problema social, como algunos autores, como la condición objetiva de una visión subjetiva. Es decir, un problema social existe en la medida que reconocemos que es un problema, y ese reconocimiento es un conocimiento subjetivo. Pero para que esa subjetividad se construya y esa subjetividad sea aceptada por gran parte de la sociedad, debemos o necesitamos construir consenso para que ese problema social sea entendido como tal, es decir, sea comprendido como tal y sea asumido como tal. Esa es una vía de entrada que me parece interesante como para empezar a conversar, hablar sobre este tema en función de cómo entendemos el problema social desde la intervención social. Ese es el punto que me gustaría compartir en este momento. Básicamente, para ubicar el sentido de la intervención social vinculada con los problemas sociales. Es decir, una pregunta podríamos hacernos es: ¿dónde ubicamos la intervención social en clave de problema social? Y básicamente, para hacerlo de una manera esquemática y rápida, diría yo, como que nos pueda servir como para pensar algunas cosas, yo diría que un problema social siempre va a ser efecto de la cuestión social. La cuestión social es un tema bastante complejo de definir, bastante, digamos, con bastantes dificultades, con algunas cuestiones que en otro momento vamos a tratar, y que también genera una serie de controversias y planteos, etc. Pero sí hay un común acuerdo en que los problemas sociales son efecto, producto, espacio, fragmentaciones, expresiones de la cuestión social. Entonces la relación problema social-cuestión social es como inevitable. Ahora, un problema social es tal en la medida de que pueda ser reconocido como tal por un alto nivel de consenso dentro de una sociedad. A partir de allí empieza a hacerse visible ese problema social, y a partir de allí, que se hace visible, ingresa a lo que podemos llamar la agenda pública. Cuando el problema social ingresa en la agenda pública, inevitablemente se va a construir o constituir como política pública. Es decir, se van a empezar a desarrollar acciones alrededor de ese problema social que es constituido a partir de grupos de consenso que consideran determinado tema como problema social. Cuando ese problema social ingresa a la agenda pública, también va a repercutir en los dispositivos de intervención que ya existen, o tal vez genere nuevos dispositivos de intervención, y desde esos dispositivos de intervención aparece el campo de la intervención social. Y yo creo que esa secuencia donde uno dice cuestión social, problema social como algo visible por la sociedad, problema social como algo visible por la sociedad que se transforma en agenda pública,
y a partir de ahí utiliza o construye nuevos dispositivos de intervención social, la intervención social obviamente fluye dentro de esos dispositivos y a partir de ahí la intervención social se vincula con los problemas sociales. Ese es un punto que me parece importante definir, porque a veces hacemos una relación como automática, problema social, intervención social, y en realidad requiere de todo este proceso un poco más complejo, tal vez, de ubicación de lo que entendemos como intervención social, cómo se construye la intervención social y cómo es visible un problema social. Porque esa visibilidad de problema social y esa perspectiva de problema social que tiene que ver con el clima de época, que tiene que ver con los niveles de consenso que mencionamos varias veces, van a darle sentido a las formas de intervención. Le van a dar van a tironear, van a tensionar la intervención social en función de los niveles de consenso, porque esos niveles de consenso construyen política pública y repercuten en las instituciones. Incluso el mismo problema social va a tener distintos niveles de consenso, distintas perspectivas, distintos imaginarios sociales, distintas representaciones sociales, como las querramos llamar, y esas diferencias van a darnos diferentes formas de política pública, diferentes formas de comprensión y explicación del problema social, diferentes formas institucionales y también diferentes formas de intervención. Con esta primera parte, lo que estamos tratando de plantear es cómo relacionamos intervención social con problema social o cómo pensamos la intervención social desde los problemas sociales o viceversa, cómo pensamos los problemas sociales desde la intervención. Es decir, hacer un doble juego en ese sentido. Por otro lado, también me parece importante trabajar en esta primera presentación acerca de qué entendemos problemas sociales y cómo vinculamos esto con la intervención del trabajo social. Otra cuestión que tiene que ver con la noción de dispositivo. ¿Cómo entendemos la intervención en tanto dispositivo? Si uno toma algunas de las utilizaciones que, por ejemplo, Michel Foucault hizo del concepto de dispositivo, se va a encontrar con un concepto bastante complejo, pero bastante rico, diría yo, en función de que para Foucault dispositivo es una serie de cuestiones que van desde la arquitectura de un lugar hasta las normativas que circulan dentro de ese lugar, los paradigmas explicativos que hacen que las prácticas, por ejemplo, fluyan de ese lugar, dentro de ese lugar, en función de las normativas y también en función de la arquitectura, y cómo las normativas se vinculan con valores morales, valores epistémicos, etc. Entonces, el problema social, en clave de intervención social, también va a estar fuertemente condicionado y va a condicionar la dinámica de ese dispositivo, donde de repente puede ser más importante el reglamento que el paradigma científico, más importante el paradigma científico que el reglamento, o la arquitectura no solamente va a dar forma, espacio, lugar, donde se desarrolla, por ejemplo, el dispositivo de intervención, sino que también va a dar fuertes señales vinculadas con el sentido de intervención. Es fácil pensar esto si uno se imagina un hospital psiquiátrico y sus grandes paredones, sus altos paredones, un hospital psiquiátrico clásico, un manicomio clásico. Esa arquitectura ya me está hablando de una lógica de encierro. Esa lógica de encierro forma parte del dispositivo que ya lo estamos dividiendo en dos puntos: arquitectura, lógica de encierro. Esa lógica de encierro va a generar una reglamentación distinta de una institución que no tiene lógica de encierro, y en función, ahí tenemos como tres elementos que marcan el dispositivo de intervención y podríamos ir sumando más. Pero antes de meternos o de ingresar a esta cuestión que consideramos, digamos, significativa, relevante, como para trabajar un tema tan complejo como problemas sociales e intervención social, yo iría más que nada, y para ir finalizando esta primera parte, a un ejemplo. Si nosotros tomamos el problema de la violencia de género,
la violencia de género hoy es considerada un problema social porque hubo una serie de cuestiones que hicieron que este tema sea visible. Es decir, que la violencia de género sea reconocido por un alto nivel de consenso dentro de nuestras sociedades como un problema social. A partir de ahí, a partir de esa visibilidad, es inevitable que ese tema se incorpore a la agenda pública y de allí vaya generando políticas públicas y vaya generando, como decíamos antes, dispositivos de intervención nuevos o que le agregue el capítulo violencia de género al viejo dispositivo de intervención. Y este tema aparece como tema nuevo de agenda dentro de la perspectiva de intervención, de las perspectivas clásicas de intervención social. Lo que lleva también a hacer algunos planteos, algunas ideas vinculadas con respecto a qué es lo que hace el trabajo social en función de, si lo miramos desde una perspectiva fuertemente interventiva, diría yo. El trabajo social venimos planteando hace un tiempo con algunos escritos y algunas charlas y algunos encuentros. El trabajo social trabaja con problemas sociales y con necesidades. Históricamente se lo ubicó más en el lugar de las necesidades. Era como que los campos estaban divididos, ¿no? El problema social era más un tema macro, un tema de la sociología, y la necesidad de un tema más inmediato que debía ser resuelto por el trabajo social. En las últimas décadas, diría yo, empezamos a darnos cuenta que las necesidades y los problemas sociales forman parte de una misma cuestión. Que podemos tener necesidades que están escondiendo problemas sociales o problemas sociales que portan necesidades o que esconden necesidades. A partir de ahí, el trabajo social trabaja con problemas sociales. La demanda, la intervención del trabajo social se vincula con una necesidad. Y ese primer orden que llamamos de intervención vinculado con el problema social necesidad o con el problema social directamente, inmediatamente dialoga con un segundo orden de intervención que tiene que ver con los aspectos microsociales, siguiendo un poco la línea de Simmel, incluso también la línea de Goffman, los aspectos microsociales que rodean ese sujeto de intervención que está demandando una modalidad de intervención. Eso también caracteriza al trabajo social. El trabajo social, vuelvo a decir, trabaja con un problema, trabaja con problemas sociales. En ese trabajo con problemas sociales va a mirar lo microsocial que rodea ese sujeto de intervención. ¿Y qué va a mirar de ese microsocial? Desde nuestro punto de vista, lo que va a mirar son los lazos sociales, va a mirar la sociabilidad que se construye alrededor de ese sujeto, porque esa sociabilidad puede ser aquello que dé de alguna manera algún tipo de respuesta o que posiblemente o no pueda dar algún tipo de respuesta a este problema social que se está presentando. Y por otro lado, diría yo como un tercer orden de intervención, el trabajo social va a mirar el sistema de protección social. Se va a preguntar, bueno, dentro del sistema de protección social, ¿qué elementos hay en función de resolución de este problema social expresado en lo micro y que requiere de una sociedad que se encargue de una u otra manera del mismo? Yo tomaría en ese mismo punto el caso que tomamos recién, el caso de violencia de género. Si estamos en un equipo interdisciplinario o estamos en un servicio social y recibimos una demanda de violencia de género, aparece esto como problema. Incluso podríamos decir y pensar un poco, hacer algunas cuestiones diciendo tal vez la violencia de género esté escondida en una necesidad, pero podemos hacer algunas inferencias en ese sentido, pero lo más claro o lo más importante que a mí me gustaría compartir en este momento es que la demanda se construye a partir de un problema social reconocido llamado violencia de género. A partir de ese reconocimiento del problema, cuando estamos interviniendo los trabajadores sociales, lo primero que se nos ocurre, lo primero que vamos a mirar es el contexto de esa persona. Y vamos a mirar el microcontexto de esa persona y por supuesto ese microcontexto está atravesado por lo macro social.
Así como decíamos que lo macro y lo micro eh, obviamente están en permanente interacción y relación, estamos diciendo también que la expresión de ese problema social va a estar fuertemente atravesado por una serie de condicionantes que podemos encontrar como macrosociales. Pero a su vez, también esa relación entre lo macrosocial y lo microsocial está también atravesada por un elemento más, que es el territorio, que es lo barrial, que es lo que genéricamente llamamos como mesosocial. En definitiva, ese problema social se construye a partir de una visión general, es reconocido como tal, está condicionado por lo macrosocial, se singulariza en lo territorial y también se hace aún más singular en el espacio de lo microsocial. Bueno, esto sería como una primera aproximación, como para empezar a conversar sobre problemas sociales, intervención social y empezar a tener algunas conversaciones básicamente vinculadas con aspectos metodológicos de la intervención de nuestra disciplina, el trabajo social. Muchas gracias.